Bienvenidos a Espacio Saludable, el espacio que busca resolver todas tus dudas clínicas de la forma correcta. El día de hoy estamos muy contentos por estar en las instalaciones de nuestros amigos de Pinza y queremos dar las gracias a la licenciada Wendy Ruiz por presentarnos estas bellas instalaciones. Bienvenido, Doc, y estoy contenta de que estés una vez más con nosotros y podamos hablar de temas tan importantes como lo es la endometriosis. Un tema que, por lo que hemos visto, afecta a más de 200 millones de mujeres en el mundo, que realmente son números indignantes, relevantes y preocupantes. Así es, pues muchas gracias otra vez por la invitación. Gracias a nuestros amigos de PIMSA por admitirnos aquí en su espacio. Y sí, la endometriosis es una enfermedad que cada vez vemos más en más pacientes. Se estima que más de 200 millones de mujeres actualmente en el mundo pueden estar afectadas por esta enfermedad. Entonces, pues realmente es una enfermedad muy importante que modifica mucho el estilo de vida, afecta mucho el estilo de vida de nuestras pacientes y cambia mucho el rol de la mujer en la sociedad actualmente. ¿Cómo podemos definir qué es la endometriosis? La endometriosis es la presencia del tejido endometrial. El endometrio es la capa más interna del útero, lo que está más adentro del útero. Y es esta capita que se renueva cada mes cuando no hay un embarazo. O sea, es lo que se cae como una menstruación. Entonces, la presencia de ese tejido fuera del útero es la endometriosis, de las glándulas de ese tejido que están afectando a otros órganos. Puede ser el intestino, puede ser la vejiga, o podemos encontrarlos en lugares muy extraños, como en el diafragma, que es el músculo que separa el abdomen del tórax, el que nos ayuda a respirar, o bien hay endometriosis pulmonar, o bien hay casos muy, muy raros, pero hay endometriosis dentro de la cabeza. Entonces, la endometriosis se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo de la mujer, e inclusive hay casos muy raros, pero hay casos reportados de endometriosis en hombres. Entonces, es una enfermedad muy, muy rara. Hoy por hoy no sabemos exactamente cuál es la causa, pero eso es. La endometriosis es la presencia de ese tejido endometrial, de esa capita que está dentro del útero, fuera del útero. Ok. ¿Y la endometriosis, cómo se siente? ¿Cuáles son los padecimientos que tiene la mujer como para que podamos definir que tenemos endometriosis? Fíjate, esa es una pregunta muy importante, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque la endometriosis no se manifiesta en todas las pacientes igual. Ese es un problema y es un reto que nosotros tenemos para el diagnóstico de la endometriosis porque, bueno, el síntoma principal es el dolor. Cuando una mujer tiene menstruaciones muy dolorosas, nosotros debemos de pensar en endometriosis. ¿Por qué? Porque la mujer no debe tener cólicos cuando tiene su menstruación. Una mujer que toma analgésicos cada mes que llega a su menstruación, algo está ahí pasando que no es normal. Lo que pasa es que las pacientes o las mujeres se acostumbran a tener ese dolor cada mes. E incluso por cuestiones sociales, culturales, las pacientes piensan que es normal y que como su abuela lo tuvo y su mamá lo tuvo, pues ella lo va a tener. Entonces eso nos dificulta mucho el diagnóstico porque no llegan rápido a consulta a ver por qué tienen cólicos, ¿no? O sea, ellas piensan que es normal porque en su familia siempre ha sido así. Pero una paciente que tenga dolor al menstruar tiene que revisarse porque no es normal. Y cultura mexicana. A mi abuelita le dolía, a mí me va a doler, a mi mamá le duele, a mí me va a doler y tal. Entonces estoy entendiendo que podemos definir que la endometriosis es a partir desde la primera menstruación hasta la última menstruación. Se puede presentar, exacto. La endometriosis es una enfermedad que depende de los estrógenos, de las hormonas de la mujer, ¿sí? Come estrógenos, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando empiezan los ciclos menstruales que inician, pues, los ciclos hormonales de la mujer, este tejido se empieza a estimular, empieza a crecer y empieza a dar molestias. Aquí la cosa es, no a todas las pacientes que tengan endometriosis van a empezar su sintomatología justo cuando empiezan la menstruación. Por eso yo menciono que es un diagnóstico muy difícil, porque hay pacientes que empiezan desde que tienen su primera menstruación, hay pacientes que empiezan un poco más grandes. Pero eso, o sea, lo que debemos de buscar es dolor cuando hay menstruación. Otra cosa muy importante es dolor cuando tienen relaciones sexuales. Otra cosa es muy importante es dolor
cuando van a hacer popó o cuando van a hacer pipí y que se relaciona con la menstruación. Ok, ¿Mm? súper. Aparte de que hoy PIMSA nos prestó sus bellísimas instalaciones, el tema de hoy no es normal vivir con dolor, precisamente por todo esto. Y hoy nos acompaña un bonito público por aquí y nos acaban de hacer la primera pregunta. ¿Cuáles son las causas y tiene alguna cura? ¿Y cuál es el tratamiento? Ok. Las causas, el origen de la endometriosis, hay varias teorías. Una de las teorías ahorita más aceptadas es que tiene un origen genético. O sea, que cuando se está desarrollando el embrioncito, ese tejido va quedando en otros lados donde no debe estar. Ok. Esa es una de las teorías que suenan más. Hay otra teoría que antes se pensaba que era por un efecto que se llama menstruación retrógrada. ¿Qué quiere decir? Que cuando la mujer menstrua, no toda la menstruación, el 100% de la menstruación sale por la vagina, sino que hay cierto porcentaje que puede salir por las trompas. Es como si nosotros tenemos un globo lleno con agua y un guante lleno con agua y cortamos 2 deditos y lo aplastamos, ¿no? También sale por arriba, ¿sí? El agua. Entonces, ese es el efecto de menstruación retrógrada. Ahora, hay muchas teorías, ¿sí? No sabemos exactamente, hoy por hoy no sabemos exactamente por qué pasa la endometriosis, pero sí tenemos, lo más aceptado es que sea algo genético y algunas otras alteraciones ahí inmunológicas que permitan que esas células o que esas glándulas crezcan fuera del útero, ¿sí? Ahora, un tratamiento para la endometriosis hoy por hoy no existe. Un tratamiento como tal, así de decir, bueno, pues te tomas este medicamento y se te va a quitar la endometriosis. No hay como tal un tratamiento así. Pero lo que nosotros tratamos de hacer para aliviar todos estos síntomas, el objetivo del tratamiento de la endometriosis va en 2 direcciones muy claras. Una, disminuir el dolor, quitar el dolor que la paciente tiene, y otra, aumentar la fertilidad, porque generalmente las pacientes con endometriosis no se pueden embarazar. Okay. No quiere decir que ninguna que tenga endometriosis se pueda embarazar, o si no te puedes embarazar, tengas endometriosis. O sea, pero sí se ha visto una correlación muy importante entre la endometriosis y la infertilidad en la mujer. ¿Por qué? Porque la endometriosis, cada mes que se activa este proceso de la endometriosis, causa inflamación. Entonces tu cuerpo manda células para reparar ese daño, hay inflamación, hay reparación y se hace una cicatriz, por así decirlo. O sea, que van quedando ahí huellas de una batalla que se da cada mes. Entonces, los órganos, los intestinos, las trompas, los ovarios, etcétera, tienden a adherirse, a pegarse. Entonces, eso disminuye mucho las probabilidades de que tú te embaraces. Okay. Esto explicándolo así de una forma muy, muy sencilla, pero el tratamiento de la endometriosis va encaminado en esos 2 puntos muy importantes. Disminuir la sintomatología de nuestras pacientes, de la mujer, que no tengan dolor, que no tengan problemas, que no tengan dolor al tener relaciones. Y otra, muy importante, pues preservar la fertilidad o ayudarles a que puedan tener un bebé. Súper. Tenemos otra pregunta y ¿es recomendable retirar la matriz cuando tienes este problema a cierta edad? Eso es bien, bien, bien importante. Es una pregunta muy buena que yo trato de responder de una forma muy sencilla. Y la respuesta es no. Recordemos que la endometriosis está fuera del útero, ¿sí? Entonces, si yo le quito el útero a una paciente, le estoy quitando, ya no va a menstruar, no va a tener su menstruación, pero sus hormonas van a seguir funcionando. Y ese tejido que está fuera del útero va a seguir activándose. ¿Ok? Entonces, una histerectomía, que es la cirugía para quitar la matriz en una paciente que tiene endometriosis, de inicio no se tiene que hacer. Son muy raras las ocasiones en las cuales tenemos que quitar el útero porque son pacientes que tienen muy difícil control de la endometriosis o su tratamiento no se ha llevado, no ha respondido adecuadamente al tratamiento médico inclusive, que entonces tenemos que hacer la histerectomía. Ojo, esto es bien importante mencionar que esto se tiene que hacer solamente en pacientes que ya no quieren tener bebés o que ya tuvieron sus bebés. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que las mismas pacientes me dicen, doctor, es que yo no tengo hijos, pero ya me han dicho uno y otro y otro y otro y otra vez que necesitan quitarme la matriz. Entonces, es bien importante que ese tipo de tratamiento, como es tan radical, o sea, ya es muy difícil
que esa paciente pueda tener un hijo, a menos de que hiciéramos un trasplante de útero, pero es muy difícil. Entonces, eso se deja como última opción en caso de que los tratamientos tanto quirúrgicos y médicos no funcionen. Ok. Pero de inicio, la respuesta es no. Tajante. Así. No hay más. Perfecto. Adicional a los síntomas ya comentados y al dolor, ¿puede mi ginecólogo detectar la endometriosis en mis chequeos rutinarios? Esa es otra pregunta muy importante. Recordemos que la endometriosis, el problema con la endometriosis es que muchas veces no podemos verla. O sea, hay varios tipos de endometriosis. Hay una endometriosis superficial, que está solamente como afectando a los órganos, pero muy superficialmente. Es como si dijéramos, ¿hay un estudio para que me puedan ver los lunares así en una tomografía o en una resonancia? Pues no. ¿Sí me explico? O sea, es algo muy superficial. Hay otro tipo de endometriosis que es una endometriosis infiltrante profunda. ¿Eso qué quiere decir? Que existen nódulos de endometriosis, o sea, nódulos de esa enfermedad que están afectando los tejidos como más hacia el fondo, más profundos. Y eso sí se pueden ver por una resonancia o un ultrasonido. Aquí el punto clave es que estos estudios los tiene que hacer un especialista en endometriosis, o sea, un radiólogo que esté familiarizado con las técnicas, con los protocolos para ver la endometriosis y un radiólogo que esté familiarizado con ver esas lesiones. No es lo mismo un especialista en embarazos de alto riesgo, por ejemplo, que puede ver muchas cosas en los bebés, a un especialista en endometriosis o a un especialista en cáncer de mama o a un especialista en otras cosas. Entonces, algo muy importante es que tiene que ser, esos estudios se tienen que hacer por un radiólogo o por una persona que esté capacitada o que sea especialista en endometriosis. Ahora, hay otro tipo de endometriosis que, por ejemplo, son los endometriomas, que son estos quistes que crecen en los ovarios que están llenos de endometriosis. Dependiendo de qué grado tiene la endometriosis, de qué avance tiene la enfermedad, es lo que nosotros podemos diagnosticar por un estudio de imagen. Lo mejor es la resonancia magnética y el ultrasonido endovaginal, ¿sí? Es lo que más nos arroja datos. Pero, te digo, no hay ahorita como algo, como muchas veces, bueno, en muchas ocasiones, cuando las pacientes van a la consulta y el ginecólogo no está familiarizado con la endometriosis, muchas veces se pasan por alto estos diagnósticos, porque muchas veces no son tan notorios, pues, en los estudios. Ahora, otra de las cosas que tenemos es que no hay ningún marcador de laboratorio, o sea, que digas tú, voy y me saco sangre y me dicen si estoy embarazada o no, una prueba de embarazo, ¿no? Pues para la endometriosis no hay un marcador especial, o sea, tenemos varios marcadores, tenemos varias cosas que nosotros podemos analizar y que nos dan como la sospecha de que puede haber endometriosis. Pero hoy por hoy el diagnóstico de la endometriosis se hace por diagnóstico por imagen. Y lo más importante es lo que nos refiere la paciente. O sea, doctor, tengo dolor cuando llega mi menstruación. Eso es lo más importante donde nosotros debemos de sospechar la enfermedad. Doc, ¿qué relación podría tener? Ahorita comentabas acerca de los quistes, pero tenemos 1,000 millones de problemas las mujeres. Qué difícil ser mujer, la verdad. ¿Cómo podemos identificar como paciente? Si yo te refiero que tengo muchos cólicos, que tengo mucho dolor al tener relaciones, ¿cómo podríamos identificar qué es endometriosis y no es un mioma o no es un quiste? Ok. Eso, bueno, yo siempre les digo, ustedes como mujeres no tienen la obligación de saber medicina. Nosotros sí. Entonces, si ustedes tienen dolor cuando tienen relaciones, si hay dolor en la menstruación, si sienten bolas o si sienten algo raro que digo, ustedes se conocen y ustedes saben cómo se siente su cuerpo y empiezan a tener cambios, o sea, a sentir cambios, ahí es cuando tienen que ir con un especialista en endometriosis para que les pueda ayudar a diagnosticar esto. Fíjate, hay una cosa que hay muchas pacientes y cada vez vemos más ese tipo de pacientes que han sido por años tratadas, por ejemplo, por colitis, o por infecciones de vías urinarias recurrentes, o por otras cosas que no tienen un tratamiento, o sea, que les dan el tratamiento y no mejoran. Pero son pacientes que llevan años tratándose, por ejemplo, de colitis, ¿sí? Entonces, cuando van con un especialista en endometriosis, resulta que era endometriosis. Entonces,
Aquí la cosa es, si hay dolor cuando tienen relaciones, dolor en la menstruación, o bien que ustedes empiezan a sentir algo diferente, tendríamos que pensar en endometriosis, aparte de todas las demás enfermedades que existen, ¿no? Ok. ¿Y qué tendencia al cambio estamos como para poner en foco de alerta? Por ejemplo, si tengo una menstruación los primeros 20 años de mi vida, que ha sido constante, que ha sido indolora, que ha sido con poco fluido, y de repente esto cambia radicalmente, Exacto. ¿hay riesgo de que sea endometriosis? Sí puede ser. Mira, generalmente la endometriosis generalmente son pacientes que tienen un sangrado menstrual normal, o sea, no es muy abundante, generalmente, pero lo importante es que es el dolor muy desproporcionado a la cantidad de sangrado. Ok. En cambio, por ejemplo, las pacientes que tienen mucho sangrados de varios días, así como una hemorragia muy importante, que salen coágulos, o sea, que realmente muchos sangrados se tienen que estar cambiando de toalla constantemente y no es tanto el dolor, ahí a lo mejor nos inclinamos más por el lado de los miomas. O sea, dependiendo de cómo es la clínica de la paciente, a lo mejor nosotros nos podemos dar una idea de qué es lo que está pasando. Pero te digo, siempre es necesario que acudan con un especialista que esté familiarizado con estas enfermedades para que les puedan dar un diagnóstico correcto. Hay ocasiones en que las pacientes dicen, doctor, es que he ido con mi ginecólogo toda la vida y no es que sean malos, o sea, no es que no estén haciendo las cosas bien, pero pues es lo que yo digo, o sea, yo no puedo hacer cosas de cardiología porque yo no soy un cardiólogo, ¿me explico? Claro. Entonces, hay que acudir con el especialista correcto. Hablando del tema de los tratamientos, nos comentabas ahorita que no hay como un tratamiento específico para tratar la endometriosis. Sin embargo, muchas ginecólogas y ginecólogos, cuando tenemos este tipo de síntomas, lo que nos recetan en automático son hormonas. ¿Qué tan recomendable es para la endometriosis o no es recomendable? Mira, el tratamiento de la endometriosis, te digo, no podemos decir este es el tratamiento. O sea, tenemos que individualizar cada paciente, ¿no? Y sí, la primer línea de ataque de la enfermedad pueden ser los analgésicos, pueden ser medicamento para dolor, pueden ser hormonales, tomados, que son los anticonceptivos. O bien puede ser un implante que va dentro del útero, que libera hormonas y que eso como que te pone en pausa tu menstruación, entonces no permite que avance la enfermedad. O hay otros implantes, por ejemplo, que se ponen como alrededor del ombligo. Eso lo que va a hacer es que la paciente se haga menopáusica con un medicamento. Ok. Acuérdate que la endometriosis come estrógenos, ¿sí? Entonces, si yo te doy un medicamento para que tú no produzcas hormonas, la enfermedad se va a calmar, ¿sí? ¿Qué pasa con este tipo de medicamentos? ¿Son buenos para la endometriosis? Sí, sí son buenos. Pero ¿qué pasa? Que tenemos muchos efectos no deseados. O sea, la paciente se hace menopáusica, o sea, tiene bochornos, no puede dormir. Obviamente, las ganas de tener relaciones no tienen. No existen. Puede haber depresión, puede haber ansiedad, puede haber otras muchas cosas que se involucran con ese tratamiento. Por eso ya hoy por hoy ya no se recomienda tanto, o bueno, ahí hay muchos especialistas que lo usamos cada vez menos. Generalmente usamos hormonales tomados, que nos ayuda a, te digo, pausar ese ciclo hormonal y que la enfermedad vaya disminuyendo poco a poco. Pero ahorita no tenemos un tratamiento con el cual digamos, este es el tratamiento de la endometriosis y con esto lo vamos a curar y con esto no va a volver. Porque ese es otro problema, que la endometriosis nosotros la tratamos, la operamos, pero puede regresar esa enfermedad. Claro. Y acabas de mencionar algo muy importante. Sabemos que en nuestra vida actual sufrimos como sociedad por miles de aspectos de depresión y ansiedad. ¿Esta enfermedad nos puede llevar a ser más propensas a sufrir de depresión o ansiedad? Sí, mira, los problemas psicológicos, la depresión, el estrés, la ansiedad, son enfermedades que cada vez los vemos relacionados con muchas enfermedades. O sea, no nada más con el cáncer o con algún tipo de enfermedad psiquiátrica, sino que con muchas enfermedades nos puede acarrear a tener estos problemas.
Y es que es normal. Imagínate una pareja o imagínate una mujer que ha estado buscando embarazarse durante 10 años y no puede, y en sus estudios le dicen que todo está normal y luego aparte la pasa súper mal cada vez que llega su menstruación. Entonces son cosas que van dañando, van taladrando tu cabeza y eso te hace que caigas en estos episodios depresivos o de ansiedad. Incluso hay mujeres que dicen, es que yo ya no quiero mi menstruación. Por eso llegamos al punto en que algunas pacientes nos dicen, doctor, quíteme la matriz, ya no la quiero porque, o sea, esto me ha hecho sufrir toda la vida. Entonces, imagínate esas, o sea, ponernos en el lugar de esas mujeres, yo pienso que sí hay muchas alteraciones psicológicas, incluso no nada más con ella como tal, sino con su pareja, con su familia, en su trabajo, con sus amigos, con sus amigas. O sea, son pacientes que cambian su estilo de vida totalmente. O sea, son pacientes que a lo mejor no salen de su casa en esos días que tienen su periodo. Sí, claro. Y hablando de un tema importante también, estamos tratando acerca de que estás teniendo un proceso hormonal dificilísimo y pues todo lo que conlleva esto, o sea, sabemos que como mujeres, y por favor cambiemos este lenguaje de que, ay, es que no es hormonal. No, a ver, o sea, estás cargando con una montaña gigantesca que, pues, o sea, son muchas cosas, aparte de que estoy completamente de acuerdo. Creo que personalmente como mujer, cualquier diagnóstico que tenga que ver con la fertilidad a futuro tiene un peso gigantesco porque pues sí, posiblemente si quiero tener hijos y de pronto me dices, no puedes porque tienes endometriosis y plus a esto estoy cargando con todas mis hormonas que son una bomba de tiempo, pues me va a llevar a la locura total. Sí, es algo que muchas mujeres lo tienen como idealizado el ser mamá, ¿no? Desde que son niñas. Uh-huh. Y eso a mí se me hace algo muy, muy bonito. O sea, digo, es algo que nosotros nunca vamos a poder hacer. Entonces, eso yo respeto mucho a las mujeres. Pero es algo que si te dicen, oye, no vas a poder tener hijos o te tengo que quitar la matriz porque tienes endometriosis. O sea, tú estás afectando realmente a esas pacientes de una forma muy importante porque les estás cambiando todo lo que ellas tenían proyectados para cuando fueran grandes, que sean mamás, etcétera, ¿no? Entonces, algo bien, bien importante. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que hay que cambiar eso de que andas hormonal, porque digo, pues es algo normal, o sea, así es tu cuerpo. Entonces no tenemos por qué decir que está mal, ¿me explico? Una de las cosas que me da mucha tristeza es que inclusive en la atención médica, o sea, muchas veces llega la paciente y lo es que tengo dolor, y nadie le cree, o sea, sí, tómate esto, es que es muy exagerada, es que es muy, o es que está loquita, ¿sabes? O sea, Uh-huh. son cosas que a mí las pacientes me cuentan en el consultorio y pues yo les digo, ¿sabes qué? No, olvida eso y vamos a tratarlo, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Pero sí, muchas veces por eso tardamos tanto en el diagnóstico. Fíjate, el diagnóstico de la endometriosis se tarda hasta 8 años en darse. ¿Por qué? Porque voy con tal médico, me dice que es normal que yo tenga cólicos. Acuérdense de esta frase, yo quiero que se la graben en la cabeza. No es normal tener dolor. O sea, no es normal, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen dolor, vayan y busquen ayuda. Si una persona les dice que es normal, vayan con otra persona. No es normal. Grábense esta frase deben de grabarse. No es normal. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que no es normal, bueno, pues entonces hasta que damos con el especialista adecuado, entonces ya decimos, ok, ya encontré a alguien que me pueda ayudar. Pero desgraciadamente muchas veces se quedan con esa primera respuesta de decir, oye, no, pues es que es normal que te duele, es normal que tengas cólicos. Si tu abuela lo tuvo y tu mamá lo tiene y tu hermana lo tiene, pues tú también, ¿qué creías? Que pues tú también tienes que tenerlo, ¿no? Claro. No es normal. Grábeselo así, no es normal. Y en general, o sea, en este momento estás hablando sobre la endometriosis, sin embargo, cualquier tipo de dolor no es normal. O sea, ay, mexicanos, mujeres y seres humanos estamos acostumbradísimos a de que me duele la cabeza, no, después se me quita. Me duele el estómago, mágicamente se me va a quitar. No es normal, ningún tipo de dolor Así es normal. Y pues ahora hablando sobre la menstruación, mujeres que viven así, que tienen que ir al hospital a canalizarse porque están muriendo de dolor, por favor. Es normal. Sí, Normal. fíjate, pacientes que, por ejemplo, pacientes muy jóvenes que dejan de ir a la escuela o que tienen que salirse de la escuela porque tienen dolor, o sea, no.
Yo creo que tú has tenido amigas, o no sé si te haya pasado, espero que no, pero yo creo que sí has tenido amigas que pasaron eso. O ustedes conocen a alguien que hayan pasado por eso. ¿Verdad que sí? El 100% de nuestra audiencia dice que sí. O sea, no es normal, Sí, ¿sí? Lo que pasa es que la endometriosis antes no la veíamos, no la veíamos tanto. claro. Digo, no estoy tan viejito, me refiero a no la veíamos en general los médicos, ¿no? Pero hoy se trata de hacer esa conciencia y decir, no es normal, no es normal. Esa es la única frase, no quiero que se queden con estadísticas, con que eso es lo único que yo quiero que se lleven a sus casas o que se queden bien grabados de que no es normal que tengan dolor. Ahora, un maestro mío que está en España decía, cuando una mujer tiene relaciones y tiene dolor, o sea, es que no debe doler. O sea, ese acto está hecho para que sea placentero. No tiene por qué doler. Entonces, cuando alguien tiene dolor, cuando tiene relaciones, no es normal. O sea, tiene que revisarse. Entonces, son esas cositas que nosotros nos vamos acostumbrando por cultura o por lo que tú quieras y lo dejamos, ¿no? Y a lo mejor dices, pues es que yo pensé que así era todo esto, ¿no? Por eso les digo, ustedes no tienen necesidad de saber medicina, pero nosotros sí, y nosotros debemos de educarlas y proporcionarles información para que ustedes puedan estar sanas. Claro. Chicas, ¿cómo se sienten de saber que sí hay doctores ginecólogos hombres que son empáticos? ¡Qué dicha! Sí entienden que sufrimos. Y bueno, aquí viene otra pregunta, Doc. ¿Qué puede arrojar un eco endovaginal en cuanto a este tratamiento? ¿Podemos ver algo? En cuanto a la endometriosis. Sí. Sí. Si nosotros hacemos una ecografía, un ultrasonido endovaginal, nosotros podemos ver. Recuerda que hay varios tipos de endometriosis. Uno, podemos ver los quistes, estos de los ovarios, que se llaman endometriomas, ¿sí? Los podemos ver. Podemos ver ciertos signos que digo, ya son como más términos médicos, pero podemos ver algunas cosas para ver si los intestinos están adheridos, si hay líquido fuera de la matriz, o sea, si hay líquido ahí fuera del útero. ¿Qué quiere decir ese líquido? Pues que hay inflamación, que hay algo ahí en el cuerpo y por eso se va juntando ese liquidito, ¿sí? No quiere decir que sea lo único que lo pueda provocar, o sea, pueden haber varias cosas, pero son algunos de los signos que podemos ver. Ahora, hay otra enfermedad que casi no se habla de ella, pero se llama adenomiosis. La adenomiosis, vamos a subir al segundo nivel. La adenomiosis es como la endometriosis. ¿Recuerdan dónde les dije que estaba la endometriosis? ¿Dónde estaba? Fuera del útero, ¿no? La adenomiosis está en las paredes del útero. Ok. Imaginemos que el útero es como una esponja y tú pones la esponja así en algún líquido. Entonces, ese tejido, acuérdense que el endometrio está dentro del útero y ese tejido es como si fuera el útero de una esponja y lo va a empezar a como absorber, por así decirlo, ¿no? Así yo le explico a mis pacientes para que para poder darme a entender mejor. Entonces, es ese tejido que está infiltrando el músculo de la matriz del útero y lo inflama y lo daña. Entonces, también se pueden ver algunos datos en la sonografía que nos digan, esta paciente tiene adenomiosis. Y aquí hay una cosa que se maneja mucho, es que si hay una paciente que tiene endometriosis, hay que buscar adenomiosis y miomas. O si hay una paciente que tiene miomas, hay que buscar adenomiosis y endometriosis. O sea, van de la mano muchas veces esas tres enfermedades. Entonces, hay que siempre valorar a la paciente adecuadamente. Digo, aquí lo más importante es que acudan con un especialista en endometriosis, con una persona que sepa tratar la endometriosis. O bien, si van con su médico y su doctor les dice, oye, ¿sabes qué? Aquí veo algo raro. Yo no soy especialista en esto, pero ve con él que es especialista, ¿no? Digo, no necesariamente que vengan conmigo, o sea, pero que acudan con un especialista en endometriosis. Y eso es otra cosa, por ejemplo, que podemos ver en el ultrasonido. ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Pues es eso, o sea, aquí lo más importante es, no es normal que tengan dolor. El tratamiento de la endometriosis debe estar dirigido a dos puntos principales. La sintomatología de la paciente, quitar el dolor de la paciente y mejorar la fertilidad o ayudarles a que sean mamás en caso de que tengan problemas de infertilidad. Creo que es un buen momento para que mencionemos que tendríamos como mujeres dejar de tener miedo, uno, a ir al ginecólogo,
porque claro que todavía es un tabú y es un miedo constante y es un comentario constante también. Y llegan a decir, no, de que, ya me tengo que hacer el Papá Nicolau. No, no. Y un sufrimiento que estás pensándolo y pensándolo y pensándolo y pensándolo. Y luego pasa y ya. Sí, mira, yo pienso que es normal, ¿no? Es normal que haya esa como resistencia. Pero para mí, como lo comentamos la vez pasada, para mí es muy importante que ustedes se sientan cómodas, se sientan a gusto, yendo al ginecólogo, yendo al consultorio, desde dónde está, de dónde llegas. No sé, para mí es muy importante que ustedes se sientan cómodas porque siento yo que si ustedes van incómodas al consultorio y a la consulta, y aparte yo las regaño y les empiezo a decir cosas, ¿tú crees que van a volver? Jamás. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, yo pienso que es muy importante eso, o sea, darles un espacio saludable, un espacio cómodo para que ustedes puedan ir a revisarse y que vayan con toda la confianza del mundo y que realmente me ayuden a mí a hacer un mejor trabajo, porque si tú vas incómoda, a lo mejor tú no me cuentas muchas cosas que te pasan y nada más vas por el Papá Nicolau, ¿de acuerdo? Pero esas ocasiones que nosotros tenemos contacto con los pacientes es una oportunidad para nosotros como médicos de diagnosticar algunas otras cosas, ¿sí? O sea, decir, oiga, doctor, ¿sabe qué? Fíjese que me pasa esto y esto. Y entonces ahí ya podemos ayudarles a que tengan mejor salud. Claro. Y pues esto, no tenerle miedo ni a los tratamientos, ni a ir al médico, porque muchas veces también pasa de que, es que me da miedo porque me duele, y qué tal si me dice que tengo cáncer o que tengo 1000 cosas. Entonces, a ver si estás de acuerdo. Yo desde mi punto de vista, evidentemente no clínico, creo que por lo que puedo ver en el hospital y por lo que he aprendido con todos ustedes, es que el 100% de la eficiencia y de un resultado positivo en cuanto a cualquier enfermedad es la temprana detección y es el adecuado tratamiento. Si yo ya sé que tengo endometriosis, que tengo síndrome de ovario poliquístico, que tengo miomas, que tengo todas estas enfermedades que tienen que ver con la ginecología, pues hacer lo que me corresponde. Seguir yendo al doctor, seguir haciendo mi tratamiento, seguir haciéndome mis chequeos, porque si quiero mejorar, está en mis manos el 100% de todo este tiempo y de la calidad de vida que pueda llegar a tener. Así es. Sí, eso es bien, bien importante porque, fíjate, yo siempre les comento esto a mis pacientes. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico temprano, o sea, que nosotros nos damos cuenta de que ustedes tienen alguna enfermedad, la enfermedad que sea, puede ser desde algo muy sencillo hasta el cáncer, por ejemplo. Pero si nosotros lo detectamos a tiempo, nosotros tenemos muchas armas con que ayudarlas. Entonces, conforme vas avanzando en la enfermedad, conforme una paciente va avanzando en la enfermedad, esas armas se van restringiendo. Ya no puedo usar un medicamento, ya no puedo usar una cirugía muy sencilla, ya no puedo usar estos medicamentos, ya no puedo usar una cirugía más compleja. O sea, nos van quitando las armas las enfermedades. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, una paciente que tiene un mioma de 3 centímetros, pues es más fácil quitárselo que una paciente que tiene un mioma de 20 centímetros, ¿de acuerdo? Pues lo mismo pasa con la endometriosis. O sea, si la endometriosis nosotros la detectamos a tiempo, a lo mejor tenemos mucho más oportunidad de tratarlas adecuadamente y tratarlas a largo plazo para que no tengan problemas para cuando quieran tener bebés o que no tengan esos cambios en el estilo de vida que estén cada mes ahí como confinadas a su habitación. Sería muy diferente si diagnosticamos la enfermedad a tiempo a que si yo tengo que hacer una cirugía de, no sé, 4 o 5 horas para despegar todos los intestinos, para quitar los quistes de endometriosis, para liberar todas las estructuras que están afectadas por la endometriosis, que son cirugías realmente, pues son cirugías muy minuciosas, son largas, que son, no cualquier persona las puede hacer. Entonces, vaya, o sea, se complica más en cuanto más compleja sea la enfermedad, más avanzada esté. Y eso es, pues, eso es algo como de lógica, ¿no? Pero sí tenemos miedo y eso, el miedo es, digo, el miedo existe por algo, pero debemos de vencerlo porque decimos, no, pues y luego, ¿qué tal si me pasa algo después, no? Que a lo mejor ahí pudiéramos usar el miedo a nuestro favor de decir, oye, ¿para qué te esperas y que resulte algo peor después? Fíjate, hay un estudio que salió hace tiempo
que dice que los endometriomas, que son los quistes de endometriosis en los ovarios, cuando estos miden más de 8 centímetros, están relacionados con el cáncer de ovario en un futuro. Entonces yo les digo a mis pacientes, pues, ¿para qué se esperan? O sea, mejor, si nosotros vemos que está un endometrioma, ¿para qué lo dejamos crecer tanto? ¿Para qué dejamos? ¿Por qué? Porque ese daño que se está haciendo constantemente en el ovario puede hacer que esas células muten y se hagan malignas. No tiene caso. Y sí, claro, el tener miedo lo podemos ver más que como una cosa que nos detenga a una señal de alerta y decir, tengo que hacer algo, tengo que moverme, es el momento de accionar. Así es. Fisiológicamente, ¿para qué es el miedo? Para cuidarte, ¿sí? O sea, el miedo existe para cuidarte. ¿Por qué no te cruzas la calle sin ver? Porque te pueden hacer daño. Para eso es el miedo. ¿Por qué no vas, o por qué no vas no sé, muy tarde en la noche por un lugar que no conoces y así? ¿Por qué? Porque es para cuidarte. Pero debemos de controlar ese miedo y enfocarlo adecuadamente y no decir, no quiero ir porque me da miedo. Todo nos da miedo en la vida. Y bueno, Doc, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y quiero cerrar con mi pregunta favorita de todos los podcasts. La número 1. Víctor Rubio, como médico, ¿cuál es la recomendación para todas las pacientes con endometriosis? Y la segunda parte es, Víctor Rubio, como esposo e hijo, ¿cuál es la recomendación para las mujeres? Ok. Como médico, bueno, ya lo dije muchas veces, que no es normal que tengan dolor. Si es dolor en la menstruación, si es dolor cuando tienen relaciones, si es dolor cuando van a hacer pipí, cuando van a hacer popó, no es normal. Que vayan a revisarse y que encuentren al especialista que les pueda ayudar. Y bueno, como hijo, como esposo, como papá, tengo 2 niñas. Entonces, yo pienso que nosotros como hombres, fuera de la medicina, ¿no? O sea, como hombres, tenemos que ayudar y tenemos que cuidar a nuestras mujeres porque hay muchas enfermedades que pueden afectar a la mujer y muchas de ellas no son comprendidas totalmente. Entonces tenemos que ser más empáticos, ayudarlas y no pensar que están medio loquitas, porque esto es real y tenemos que, ustedes como padres de familia, como hermanos, como hijos, deben de ayudarnos a nosotros como médicos a que nuestras mujeres, a que estas más de 200 millones de mujeres en el mundo, pues a disminuir ese número, o sea, que no sean tantas y si se afectan por esta enfermedad, poderlas tratar adecuadamente y que su calidad de vida, que su vida sea muy diferente. O sea, ya no se vale que las pacientes tengan que aguantar toda la vida por estas cosas. No tiene caso. Y sobre todo que tenemos especialistas como tú que nos pueden ayudar a vivir una vida más plena, más feliz, más cómoda. Sin dolor. Sin dolor. Gracias. Muchas gracias, Doc. Anaí. Me encantó esta plática. Muchas gracias a nuestro público. Muchas gracias pues, por invitarnos sobre todo. Muchas gracias al grupo Pinza por habernos abierto sus puertas. Y pues nada, muchas gracias por vernos una vez más en Espacio Saludable. De nuevo, muchas gracias, Doc. Y nos vemos pronto en este Espacio Saludable. Hasta luego.